Buenos días, amigos y familias, estudiantes de grado quinto. Hoy iniciamos la clase de español. Es un día frío, pero esta semana va a ser de mucha alegría, de mucho aprendizaje, de mucha bendición. Entonces les deseo lo mejor, mucho éxito en esta semana y en lo que queda del día. Entonces, hoy pues ya en la clase anterior terminamos de leer los poemas. Hoy Sergio terminó su lectura del poema, que era el único que faltaba por leer poema. Algunos de ustedes escribieron más poemas y eso me encanta porque los felicito mucho porque me ha gustado mucho, demasiado, mucho, mucho en serio. Me ha gustado escucharlos leer, no se imaginan cuánto, y quiero seguirlos escuchando, pues leer las cosas que ustedes escriben, sus poemas, todos sus escritos son muy valiosos y quiero seguirlos escuchando. Entonces vamos a tener tiempo para eso. Hoy vamos a continuar con el tema que es el género dramático, ¿sí? O teatral. Entonces, pues retomemos algo que ustedes han visto en los años pasados y les voy a hacer la pregunta para ver qué recuerdan o qué se les ha olvidado del tema. Hay varios tipos de géneros literarios. ¿M? Entre esos está el género narrativo, el género lírico y está el que vamos a ver ahorita que es el género dramático o el género o teatral, ¿sí? Entonces, la semana pasada escribimos muchos poemas y la pregunta es ¿a qué género pertenecen esos poemas? Entonces ahí les dejo la pregunta y ya empiezo a dar la palabra para ver qué recuerdan ustedes. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a Gabriela. Iniciamos con Gabriela. Yo. Hola. Bueno, teacher, te iba a responder que creo que el género de los poemas es género lírico, si no me equivoco. Ok. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. Gracias, Gabriela. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú, Mora? Es un género narrativo. ¿El poema es género narrativo? Bueno, vamos a ver qué dicen tus compañeros. Hay dos opciones. Gabriela dice que es lírico y Mora dice que es narrativo. Vamos a ver qué pasa. Sergio, ¿tú qué dices? Teacher, yo creo que es narrativo. ¿También narrativo? Dos dicen narrativo y una dice lírico. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dices tú, Juan Pablo Alvarado? Juan Pablo. Que también es narrativo, profe. ¿También crees que es narrativo? Profe, que también es narrativo. Ok, Profe, sí, señora. listo. Preguntémosle a ver, Natalia, Julián y Sofía Reyes, ¿listo? Y ya continuamos. Natalia, Natalia. Bueno, ¿Ya Julián, me escuchas? sí, ahora sí te escucho. Eh, ¿Narrativo? narrativo, teacher. Bueno, vamos a ver, ahí seguros, piensen en por qué. Piensen en por qué sería narrativo o por qué sería lírico o por qué sería como ustedes están diciendo. Le voy a dar la palabra a Julián y a Sara Sofía y listo. ¿Listo? Julián, Ah, ¿cuál? profe, Te escucho. el mío es narrativo porque es que... Profe, el mío es narrativo porque estoy narrando como mi perro y porque lo amo mucho. Puede ser también.
pero vamos a mirar, es que vamos a diferenciar eso, ¿listo? Solamente escucho Sara y ya les doy la respuesta. A ver, Sara, Pues, teacher, narrativo, porque... ¿Me escuchas, teacher? sí, te escucho. Ok. Es narrativo porque narra como una historia, pero es un poema, pero la, lo ¿qué? Narra la historia. ¿Seguro? Y también como es, se- señora, Bueno, ya les voy a decir algo, entonces les voy a preguntar otra cosa. Entonces, ¿sus poemas tenían inicio, nudo y desenlace, como tienen las narraciones o los cuentos? Y tenía personajes principales, inicio, nudo, desenlace. ¿Tenía todo eso? Entonces les voy a dar la respuesta. Gabriela Chitiva tiene razón. Los poemas pertenecen al género literario del lírico. ¿Listo? Eso para que lo recuerden y lo tengan en cuenta. Todos los poemas pertenecen al género lírico. ¿Ok? ¿Me escucharon hasta ahí? Cuando es una narración que tiene inicio, nudo, desenlace, una persona, se escucha tal vez una persona que lo narra, entonces eso es narrativo, eso sí es narrativo, porque está contando una historia desde el principio hasta el final. Ustedes contaron algo en su poema, pero no necesariamente era una historia que tuviera un final, que resolviera los personajes, que pasara algo, un problema grave en el nudo o que sucedieran muchas cosas. Eso sí sería una narración. Y en el poema ustedes contaron de pronto algo que pasó, pero no le pusieron final o no estaba esa estructura así de esa manera, como en las narraciones. ¿Listo? Entonces vamos a ir aprendiendo a diferenciar eso de a poquito. Pero hoy vamos a ver al género dramático. ¿Listo? ¿Todos estamos acá? ¿Todos me escucharon? ¿Pudieron escucharme? ¿Listo? Entonces, cuando vemos canciones, poesías, cuando vemos canciones o poemas, esos pertenecen al género lírico, ¿listo? Hoy vamos a iniciar con el género dramático. Entonces les voy a dar la palabra para iniciar la lectura que corresponde al género dramático. ¿Listo? Vamos a ver quién está levantando la mano por aquí. Catherine, te escucho. Catherine. Eh, profe, yo digo que el cuento también es narración. El cuento pertenece al género narrativo, sí señora. Ujú. Y también literario, ¿se dice? Todos son géneros literarios. Hay género literario lírico, hay género literario narrativo y hay género literario también dramático, que es el que vamos a ver hoy. Y los cuentos pertenecen solamente al narrativo, ¿listo? Y los poemas al lírico, ¿ok? Esos son los ejemplos. Y hoy vamos a ver cuál es el Listo, género dramático. ¿Estamos? listo, listo. Muy bien, el género dramático. Entonces tú vas a iniciar, está el dibujo, ese lo pueden ir coloreando mientras vamos leyendo. Recuerden que siempre que damos un espacio, un dibujo en blanco en la cartilla, es para que ustedes lo puedan colorear, decorar, para que recuerden. Entonces van coloreando mientras Katherine va leyendo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí me están escuchando? Confírmenme. Listo, muy bien. Veo que me están escuchando. Entonces inicia, Catherine, la lectura donde dice el género dramático, ese párrafo, por favor.
Caterín. Se te desactivó el micrófono allá. Ah, ya. Ah, no se quiere activar. Mm. Ya, ya. Inicia entonces con la lectura donde dice el género dramático. Lee ese párrafo. El género dramática comprende aquellas obras literarias destinadas a ser representadas ante un público. Muy bien. Subgéneros en una obra teatral. Muy bien. Tragedia de la tragedia aparecen escenas violentas y su final no es feliz. Listo. Muy bien. Entonces ahí vamos leyendo que el género dramático eh, son obras literarias que se presentan ante un público y se presentan, estamos hablando puntualmente ahí de teatro, ¿sí? Entonces, hay un público y hay una representación de esa obra literaria, ¿listo? En esa representación, entonces aparecen los personajes y aparecen los diálogos, hay un guión que son, como les digo, esos diálogos que tienen los personajes en esa obra o en ese espectáculo, ¿listo? En esa obra de teatro, en ese drama. Bueno, entonces, ahí dice que hay géneros, que hay subgéneros, como lo es la tragedia, que son obras de teatro o dramas o representaciones en donde hay escenas violentas y finales tristes. ¿Listo? Esa es la característica principal del drama. Ahora, gracias, Catherine. Ahora, Pérez, vas a leer donde dice comedia. Comedia. En la comedia se plantea hechos que producen risa y su final es feliz. Muy bien, sigue leyendo las características. ¿Qué dice? Sus características principales son: trata de temas sencillos relacionados con la vida cotidiana. Los personajes son seres de la vida cotidiana y muchas veces aparecen, ri- parecen ridículos. Tienen como Ridiculizado, sí. finalidad divertir al público. Señora, disertación si esto, profesora. Muy bien, sí. Entonces, entonces, ¿cómo es? Hay género, ya dijimos dos, tragedia y comedia. Son muy diferentes, ¿no? La tragedia es triste, es muy, como su palabra lo indica, muy trágica, muy triste, y Muy sangrienta, mejor dicho. también puede ser violenta, ¿sí? Y la comedia es divertida. En la comedia el objetivo es hacer reír a las personas, ¿verdad? Sí. Y sigue otra parte que dice, donde dice drama, esa parte la va a leer Juan Pablo, tienes la palabra. Dice, drama. El drama plantea hechos de la vida cotidiana. No debemos confundir este subgénero teatral con la palabra drama, que empleamos en la lengua estándar para designar una situación desgraciada y triste. Sus características principales son: los personajes son seres reales de la vida cotidiana, su final suele ser triste, pero a lo largo de la obra hay situaciones cómicas. Su intención es provocar la reflexión del espectador. ¿Escuchan mi silencio? Dice silencio, estoy sola. Dice,
Teacher, te silenciaste tú sola. Y perdón. ¿Cuántos subgéneros vimos ahí entonces? Chicos, chicas. ¿Tres? ¿Cuántos? Muy bien, tres, eso, veo tres, exactamente, listo, perfecto. Uno, repitan conmigo, es el género, el primero que era el género, ay, se me olvidó, perdón, la tragedia, el segundo es la comedia y el tercero es el drama, ¿listo? Entonces están fáciles de diferenciar. La tragedia, como su nombre lo indica, es muy trágica, violenta, triste. La comedia nos hace reír a todos, son representaciones que nos hacen reír. Y el drama es sobre la vida real, son cosas que suceden a diario, son personajes que pueden ser, que son de la vida real, es un poco más cotidiano, también puede tener finales muy tristes, pero también tiene algunos momentos o escenas de risa. Entonces, así los vamos diferenciando, ¿listo? Vamos a ver qué sigue en la otra página. Ah, recuerden que en el drama la intención es generar una reflexión. Bueno, la intención en el género, en el de la comedia, en el subgénero de la comedia, es divertir. Y en el drama es hacer una reflexión, es reflexionar. ¿Listo? Entonces, va a leer la siguiente parte. Vamos a ver quién está pidiendo la palabra. Isabela Castiblanco. Señora, Vas a leer en la siguiente página, donde dice elementos básicos. profe. Los elementos básicos del texto teatral. Los elementos propios del texto teatral tienen que ver con su naturaleza de obras literarias escritas. En este sentido hablamos de las acotaciones o indicaciones que el autor ofrece al director o a los actores sobre la manera de representar la obra. Los diálogos y monólogos de los personajes que representan una. Recuerda que las obras teatrales crecen de voz narrativa. Los acontecimientos se van engarzando a partir de los parlamentos de los propios personajes. Los apartes o pensamientos que un personaje dice en voz alta para que el público lo escuche, pero no el resto de personajes. Actividad 9, instrucción. Completa el siguiente mapa conceptual con las palabras clave del cuadro. Muy bien. Entonces ahí nos habla de tres elementos, ¿sí? No sé quién es 1819, que a mí no me aparece el nombre. Bueno, entonces en lo que acaba de leer Isabela, vemos que hay unos elementos básicos del texto teatral. ¿Por qué dice texto teatral? Porque cuando nosotros vemos una obra de teatro que está bien montada, con su escenario y con sus personajes, con sus diálogos, con su guión, pues eso tuvo que haberse escrito, ahí es donde está el guión, eso es el guión, lo que va a decir cada personaje, las intervenciones, las escenas que hay, todo eso tienen que escribirlo y eso es un texto, ¿sí? Y por eso se dice texto teatral. Entonces ese texto debe incluir las indicaciones del autor, ¿sí? Lo que él dice al director sobre la manera en que se va a hacer la obra, en que se va a ejecutar la obra o en que se va a representar, ¿listo? Entonces, siempre hay unas indicaciones para los actores, ¿sí?
Hay unos diálogos, ese es el segundo elemento, los diálogos, los monólogos de los personajes, es decir, lo que va diciendo cada personaje, ¿listo? Eso es el segundo elemento. Y los otros son, dice, los apartes o pensamientos que un personaje dice en voz alta para que el público lo escuche. Eso es similar a un monólogo, ¿listo? Entonces es lo que están diciendo todo el tiempo, todo eso que se dice en la obra de teatro está expresado de manera escrita. Eso es lo que quiero que veamos inicialmente. Ya vamos mirando cada elemento. Bueno, entonces vamos a completar ese cuadro que está en la página 48 y lo vamos a completar con la información que vimos antes en las páginas anteriores. Entonces, en las páginas anteriores nos hablan sobre los géneros, sobre los subgéneros del género teatral. Entonces, el género teatral dice que tiene el subgénero que es la comedia, la tragedia y el drama. Eso es lo que vamos a poner ahí, en subgéneros. Y los elementos del texto teatral, esos los van a poner ahí. Ya los acabamos de leer, entonces vamos a poner esa parte ahí, ¿listo? Entonces, hagamos esa parte por ahí, ¿listo? Entonces, les dejo para que me hagan preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Listo? Preguntas, preguntas. Te respondo, Juan Pablo. ¿Qué pregunta tienes? Profe, o sea que hoy solo vamos a colocar, solo vamos a hacer el punto 9, ¿cierto? Sí, por el momento sí, solamente hacemos el punto 9, ¿vale? Ah, ok, listo, profe. Gracias. Ok. ¿Sigues tú? Teacher, ¿hay que mandar evidencia? No, ya mismo lo revisamos. ¿Listo? Cuando yo les diga que envíen evidencia, entonces la envían. ¿Listo? Sí, señora. Julián, te escucho. Profe, ah, profe, Te escucho. ¿nos volvemos a conectar? Sí, cuando se acabe la llamada se vuelven a conectar, por favor. Bueno, Sí, señor. Sigue Natalia. No, teacher, yo no había levantado la mano. Bueno, ¿no tienes preguntas? Entonces sigue Jerónimo González. Teacher, Te yo no escucho. levanté la mano. ¿Cómo? Yo no levanté la mano. ¿No tienes preguntas? No, señora. Bueno, entonces hagan la actividad que está súper fácil. Em, sigue Sara Sofía y luego Helen. Sara, Profe, es que casi no entendí la actividad 9 del mapa mental. O sea, hay que escribir, ¿qué, teacher? Espera, un momento, tienes que profe. Ya. completarlo. ¿Me escuchas? Tienes que completar el cuadro o el mapa que está ahí con la información que acabamos de leer. Leímos sobre los subgéneros del género teatral, entonces decía que estaba la comedia, que estaba el subgénero de la tragedia, entonces eso es lo que tienen que poner ahí. Lean cuáles son y los ponen ahí. ¿Listo? Ustedes mismos interpretan lo que acabamos de leer. Lo mismo, los elementos del texto teatral. Busquen cuáles son los elementos del texto teatral y ponen uno en cada cuadro. ¿Listo? Ok, gracias, teacher. Muy bien. ¿Quedó más claro? Listo. Sigue Helen entonces. Teacher, sí,
Lo único que vamos a hacer hoy es la actividad 9. Sí, por el momento sí. Vamos a hacer esa actividad. Que ¿Listo? yo ya terminé. Bueno, ahorita ya la revisamos de una vez, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, la hacemos y de una vez la revisamos. Sigue Gabriela. Teacher, es que yo veo en el cuadro que hay más palabras que los cuadritos. O sea, ¿no te cabe en el cuadro? Pues los cuadros son 6 y hay como 9 palabras. ¿Segura? Porque hay 3 subgéneros, entonces solamente tienes que poner 3 subgéneros. Lo que estamos haciendo ahí es aprendiendo cómo sintetizamos o cómo reducimos la información de lo que acabamos de leer en el mapa que está ahí, en el mapa conceptual, ¿sí? En el cuadro. Entonces, están los subgéneros y ahí están los títulos de los subgéneros. Son 3 subgéneros, entonces hay un cuadro para cada uno. Y lo mismo con los elementos. Entonces tienen que resumir lo principal y lo ponen ahí. Ahí les cabe apenas si ustedes ponen la frase, solamente una frase o solamente un título, que es lo que, o la palabra principal. ¿Sí? Gracias, teacher. ¿Sí está más claro? Bueno, eso es. Es, estamos cogiendo un texto y lo resumimos en el cuadro. Está muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿vale? Para las personas que no se pudieron conectar, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo nos quedó la actividad. Bueno, continuamos con Isabela. ¿Qué pregunta tienes? Profe, mi pregunta es que sí, por favor, que me da pena decir, ¿me puede repetir las actividades, profe? Por La favor. actividad 9, corazón. Ah, ok, Completar profe. el cuadro con la información que acabamos de leer. ¿Cuáles son los subgéneros y cuáles son los elementos del texto teatral, que fue lo que tú leíste? Hay 3 elementos, entonces ubíquenlos en el cuadro. ¿Listo? Estamos aprendiendo a resumir en un mapa. Las acotaciones, los diálogos Es y los pensamientos, muy bien, sí, exacto. Entonces ahora lo pones. yo me las estoy aprendiendo. A mí me gusta mucho el teatro. Eso está perfecto. Entonces vamos a aprender algo nuevo hoy y lo vamos a poner en el cuadro. Perfecto. Muy bien, Misa. Excelente. ¿Quién más tiene preguntas? Jerónimo Pérez, te escucho. Y luego Juan Pablo. Se nos va a cerrar la llamada, entonces ahorita se vuelven a conectar y terminamos Hola, la teacher. actividad juntos, ¿vale?